Un libro es uno de los objetos más mágicos que el ser humano haya creado jamás. En él, una mente penetra en la nuestra a través del tiempo y del espacio. Pónganse cómodos y acompáñenme, soñadores y soñadoras. Dejemos que los mitos de Lovecraft exploren los más oscuros rincones de nuestro ser. La ciudad sin nombre. Cuando me aproximaba a la ciudad sin nombre, comprendí que estaba maldita. Atravesaba un valle agostado y atroz iluminado por la luna, y en lontananza la vi sobresalir asombrosamente por encima de las arenas, como puede sobresalir parte de un cadáver mal enterrado. Las piedras desgastadas por el paso del tiempo de aquella vetusta superviviente del diluvio, aquella bisabuela de la más antigua pirámide, daban miedo, y un aura imperceptible me repelía y me ordenaba dar marcha atrás ante aquellos ancestrales y siniestros secretos que ningún hombre debería ver, ni nadie se había atrevido a visitar. Perdida en el desierto de Arabia, yace la ciudad sin nombre, desmoronada y desarticulada, casi cubiertas sus bajas murallas por las arenas de innumerables siglos. Así debía de haber estado antes de que se pusieran las primeras piedras de Memphis, y cuando los ladrillos de Babilonia todavía no se habían cocido. No hay ninguna leyenda tan antigua que la nombre o recuerde que alguna vez tuvo vida, pero se habla de ella en voz baja alrededor de los fuegos de campamento, y las abuelas murmuran acerca de ella en las tiendas de los jeques, de suerte que todas las tribus rehuyen sin saber del todo por qué. Fue con ese lugar con el que soñó el poeta loco Abdul al-Hazred la noche antes de entonar su inexplicable pareado. Que no está muerto lo que puede yacer eternamente. Y en los eones venideros, hasta la muerte puede morir. Aunque yo debía haber sabido que los árabes tenían buenas razones para rehuir la ciudad sin nombre, la ciudad de la que se habla en extrañas narraciones, pero que ningún hombre vivo ha visto. Las desafié y me interné con mi camello en el desierto inexplorado,
Solo yo la he visto, y por eso ningún otro rostro tiene unas arrugas tan horrorosas como las que el miedo ha marcado en el mío. Por eso ningún otro hombre se estremece de una forma tan horrible cuando el viento nocturno golpetea las ventanas. Cuando tropecé con ella en la espectral quietud de un sueño interminable, me miró escalofriada por los rayos de una luna fría en medio del calor del desierto, y cuando le devolví la mirada, olvidé mi júbilo por haberla encontrado y me quedé inmóvil con mi camello a esperar que amaneciera. Esperé durante horas, hasta que el cielo se puso gris por el este y las estrellas se apagaron, y el gris se convirtió en un resplandor rosado ribeteado de oro. Oí un gemido y vi que una tormenta de arena se levantaba entre las viejas piedras, aunque el cielo estaba claro y las vastas extensiones del desierto en calma. Entonces, de pronto, por encima del lejano horizonte del desierto, surgió el limbo abrasador del sol, visto a través de la minúscula tormenta de arena que ya amainaba. Y en mi estado febril me imaginé que de alguna remota profundidad venía un estruendo de música metálica que saludaba al llameante disco, como Memnón lo saludaba desde las riberas del Nilo. Me zumbaban los oídos y me bullía la imaginación mientras conducía lentamente mi camello a través de la arena hasta aquel lugar de piedra jamás mencionado, aquel lugar demasiado antiguo para que lo recordaran en Egipto o Meroé, aquel lugar que, de todos los hombres que han vivido, solo yo había visto. Vagué de un lado a otro, por entre los informes cimientos de casas y palacios, y no encontré ni una escultura o inscripción que hablase de aquellos hombres, si es que fueron hombres los que edificaron la ciudad y moraron en ella hacía tanto tiempo. La antigüedad de aquel lugar era malsana, y yo ansiaba encontrar algún rastro o artefacto que demostrara que la ciudad fue creada, en efecto, por seres humanos. Había ciertas proporciones y dimensiones en las ruinas que no me gustaban nada. Llevaba conmigo muchas herramientas y cavé bastante en el interior de los muros de los arrasados edificios, pero el progreso era lento y no descubrí nada significativo. Cuando la noche y la luna retornaron, sentí un viento helado que me trajo un nuevo temor, de modo que no me atreví a permanecer en la ciudad. Y cuando salía fuera de los viejos muros para pasar la noche, una pequeña y susurrante tormenta de arena se formó detrás de mí, soplando por encima de las piedras grises, aunque brillaba la luna y la mayor parte del desierto estaba en calma.
Me desperté justo al amanecer de todo un desfile de horribles pesadillas, y los oídos me zumbaban como por efecto de algún estruendo metálico. Vi asomar el rojizo sol a través de las últimas ráfagas de una pequeña tormenta de arena que se cernía sobre la ciudad sin nombre, y celebré la quietud del resto del paisaje. Me aventuré de nuevo a introducirme en aquellas inquietantes ruinas que abultaban bajo las arenas como un ogro bajo una colcha, y una vez más busqué inútilmente reliquias de la raza olvidada. A mediodía descansé, y por la tarde dediqué mucho tiempo a localizar los muros y las calles del pasado y los perfiles de los edificios casi desaparecidos. Vi que la ciudad había sido poderosa, en efecto, y me pregunté cuáles podían haber sido los orígenes de su grandeza. Me imaginé todo el esplendor de una época tan remota que ni Caldea podría haber recordado. Y pensé en Sarnath, la predestinada, que estaba en el país de Mnar cuando la humanidad todavía era joven, y en Ib, que fue esculpida en piedra gris antes de que existiera el género humano. De repente llegué a un lugar donde la roca firme se alzaba completamente de la arena y formaba un pequeño precipicio, y allí vi con alegría lo que parecía prometer más vestigios de aquel pueblo antediluviano. Talladas de forma rudimentaria en el frente del precipicio aparecían las inconfundibles fachadas de varios edificios de roca o templos, pequeños y achaparrados, cuyos interiores conservaban quizá muchos secretos de épocas incalculablemente remotas, aunque las tormentas de arena hacía mucho tiempo que habían borrado cualquier talla que pudiera haber habido en el exterior. Todas las oscuras aberturas cercanas a mí eran muy bajas y estaban obstruidas por la arena, pero despejé una de ellas con mi pala y me metí a gatas, llevando una antorcha para que me revelase cualquier misterio que pudiera contener. Cuando estuve dentro, comprobé que la caverna era en efecto un templo, y observé evidentes rastros de la raza que había vivido y rendido culto antes de que el desierto fuera desierto. No faltaban altares primitivos, pilares y nichos, todos curiosamente bajos, y aunque no vi esculturas ni frescos, habían muchas piedras raras, obviamente labradas en forma de símbolos por medios artificiales. Era muy extraña la poca altura de la cámara cincelada, pues apenas podía mantenerme derecho más que de rodillas, pero el recinto era tan grande que mi antorcha no podía iluminarlo por completo de una vez. Me estremecí de un modo extraño en algunos de los rincones más alejados, pues ciertos altares y lápidas sugerían ritos olvidados de una índole terrible, repugnante e inexplicable, que hizo que me preguntase qué clase de hombres pudo haber construido y frecuentado semejante templo. Cuando hube visto todo lo que contenía aquel lugar, salí de nuevo a gatas, ávido por descubrir lo que los demás templos pudieran depararme.
La noche se había echado encima, pero las cosas tangibles que había visto hacían que mi curiosidad fuese más fuerte que el miedo, de modo que no huí de las largas sombras arrojadas por la luna que tanto me habían intimidado la primera vez que vi la ciudad sin nombre. A la luz del crepúsculo despejé otra abertura y con una nueva antorcha me metí a gatas, hallando más piedras y símbolos imprecisos, aunque nada más definitivo que lo que contenía el otro templo. La sala era igual de baja, aunque mucho menos amplia, y terminaba en un pasadizo muy estrecho, atestado de recónditas y enigmáticas hornacinas. Cuando estaba curioseando por entre aquellas hornacinas, el ruido del viento y el que hacía mi camello en el exterior rompió la quietud y me hizo salir para ver qué había asustado al animal. La luna brillaba con viveza sobre aquellas ruinas primitivas, iluminando una densa nube de arena que parecía impulsada por un viento fuerte pero menguante procedente de algún punto a lo largo del precipicio que tenía ante mí. Me di cuenta de que era aquel viento helado y arenoso lo que había trastornado al camello, y cuando iba a llevarlo a un lugar más protegido, levanté la vista por casualidad y vi que no soplaba ningún viento encima del precipicio. Aquello me dejó estupefacto y me hizo sentir miedo de nuevo, pero inmediatamente recordé los repentinos vientos locales que había visto y oído antes al amanecer y a la caída de la tarde, y juzgué que era algo normal. Decidí que procedía de alguna grieta en la roca que conducía a alguna cueva, y observé las arenas revueltas para localizar su origen. Pronto comprendí que provenía del orificio negro de un templo mucho más al sur de donde yo me encontraba, casi fuera del alcance de la vista. Anduve con dificultad hacia el templo en contra de la sofocante nube de arena, y al acercarme me pareció más grande que el resto y que su entrada estaba mucho menos atascada de arena apelmazada. Habría entrado de no ser porque la terrible fuerza de aquel viento glacial casi apagó mi antorcha. Salí a raudales por aquella sombría puerta, susurrando misteriosamente mientras agitaba la arena y la esparcía por entre aquellas fantásticas ruinas. Pronto empezó a debilitarse y la arena se fue apaciguando hasta que por fin de nuevo quedó todo en calma. Mas una presencia parecía acechar entre las espectrales piedras de la ciudad, y cuando miré a la luna, me pareció que temblaba como si se reflejase en unas aguas agitadas. Estaba más asustado de lo que podía explicarme, pero no lo suficiente como para embotar mi ansia de portentos, de modo que en cuanto el viento desapareció, pasé al interior de la oscura cámara de donde había surgido. Aquel templo, como me había imaginado desde el exterior, era más grande que ninguno de los que había visitado antes, y probablemente era una caverna natural, ya que soportaba vientos procedentes de alguna zona más alejada. Allí pude ponerme completamente de pie, pero vi que las piedras y los altares eran tan bajos como los de los demás templos. En los muros y en el techo contemplé por primera vez algún vestigio del arte pictórico de aquella raza antigua, unos curiosos regueros ondulados de pintura que casi se habían descolorido o desmenuzado,
y en dos de los altares vi con creciente excitación un laberinto de relieves curvilíneos muy bien labrados. Mientras sostenía mi antorcha en alto, me pareció que la forma del techo era demasiado regular para ser natural, y me pregunté qué tallistas prehistóricos habrían sido los primeros en trabajar en aquel lugar. Su destreza técnica debió de haber sido enorme. Luego, una llamarada más brillante de la caprichosa llama me reveló lo que había estado buscando: la abertura a aquellos abismos más remotos de donde había soplado el imprevisto viento, y me sentí desfallecer cuando vi que se trataba de una puerta pequeña y sin ninguna duda artificial cincelada en la sólida roca. Metí mi antorcha en su interior y vi un túnel negro de techo abovedado y bajo por encima de un tosco tramo descendente de escalones muy pequeños, numerosos y empinados. Siempre veré en mis sueños aquellos escalones, pues llegué a saber lo que significaban. En aquellos momentos apenas sabía si llamarlos escalones o simples puntos de apoyo en una pendiente escarpada. Me daban vueltas en la cabeza pensamientos insensatos, y las palabras y advertencias de los profetas árabes parecían flotar a través del desierto desde las tierras que los hombres conocen hasta aquella ciudad perdida que no se atreven a conocer. Pero solo vacilé un instante antes de atravesar el umbral y comenzar a bajar cautelosamente por aquel empinado pasadizo, con los pies por delante, como por una escala. Solo en las terribles fantasías producidas por las drogas o el delirio es posible que algún otro hombre haya hecho un descenso como el que yo hice. El estrecho pasadizo bajaba interminablemente como un espantoso pozo encantado, y la antorcha que yo sostenía por encima de mi cabeza no podía iluminar las desconocidas profundidades hacia las que me arrastraba. Perdí la noción del tiempo y olvidé consultar mi reloj, aunque me asusté al pensar en la distancia que debía de estar recorriendo. Había cambios de dirección y de inclinación, y en una ocasión llegué a un pasadizo largo, bajo y llano, donde tuve que deslizarme por el suelo rocoso con los pies por delante. Sosteniendo la antorcha alejada de la cabeza cuanto me permitía la longitud del brazo. El lugar no tenía altura suficiente para arrodillarse. Después había más escalones empinados, y seguí bajando a gatas interminablemente cuando mi vacilante antorcha se apagó. Creo que en aquel momento no me di cuenta, pero cuando reparé en ello todavía la sostenía en alto por encima de mi cabeza como si estuviera encendida. Me había trastornado por completo aquella inclinación mía por lo extraño y lo desconocido que me había convertido en un nómada en la tierra y un asiduo de lugares lejanos, antiguos y prohibidos. En la oscuridad me pasaron por la cabeza fragmentos de mi apreciado tesoro de conocimientos demoníacos, frases del árabe loco al-Hazred, párrafos de las pesadillas apócrifas de Damascio y frases infames de la delirante Image du Monde de Gauthier de Metz. Repetí curiosos extractos y murmuré algo sobre Afrasiab y los demonios que bajaron flotando con él por el Oxus, y más tarde salmodié una y otra vez una frase de uno de los cuentos de Lord Dunsany, la negrura sin reverberación del abismo. En cierta ocasión, en que el descenso llegó a ser increíblemente empinado, recité con voz cantarina algo de Thomas Moore, hasta que tuve miedo de seguir haciéndolo.
un depósito de tinieblas, negro, como los calderos de las brujas, llenos de drogas lunares en eclipse destiladas. Al inclinarme a mirar si el pie podía pasar a través de aquella cima, vi allá abajo, hasta donde la vista podía explorar, paredes negras como el azabache y pulidas como el cristal, que parecían recién barnizadas con la negra brea que el mar de la muerte arroja a sus viscosas orillas. El tiempo había dejado realmente de existir cuando mis pies tocaron de nuevo un suelo plano, y me vi en un lugar ligeramente más alto que las salas de los dos templos más pequeños que ahora quedaban por encima de mí a una distancia tan incalculable. No podía ponerme de pie, pero sí arrodillarme y mantenerme erguido, y me arrastré con cautela de un lado a otro completamente al azar. Enseguida me di cuenta de que me encontraba en un estrecho corredor cuyas paredes estaban cubiertas de vitrinas de madera con el frente de cristal. Al encontrar en aquel lugar paleozoico y abismal cosas tales como madera pulimentada y vidrio, me estremecí por las posibles implicaciones. Las vitrinas estaban alineadas, al parecer, a ambos lados del corredor a intervalos regulares, y eran oblongas y horizontales, horriblemente parecidas a ataúdes por su forma y tamaño. Cuando intenté mover 2 o 3 para examinarlas posteriormente, comprobé que estaban firmemente sujetas. Me figuré que el corredor era largo, de modo que seguí adelante rápidamente, a trancas y a barrancas, en una carrera progresiva que habría parecido horrible si alguien me hubiera observado en la oscuridad. De vez en cuando cruzaba de un lado a otro para tantear mi entorno y asegurarme de que las paredes y las filas de vitrinas todavía se prolongaban. El hombre está tan acostumbrado a pensar visualmente que casi me olvidé de la oscuridad y me imaginé el interminable corredor monótonamente cubierto en su parte baja de madera y cristal como si lo viera. No sabría decir exactamente cuándo se fundió mi imaginación con la visión real, pero surgió un resplandor gradual delante de mí, y de repente me di cuenta de que veía los borrosos contornos del corredor y de las vitrinas, puestos de manifiesto por alguna desconocida fosforescencia subterránea. Por un momento todo fue exactamente como yo lo había imaginado, pues el resplandor era muy débil, pero cuando maquinalmente seguí avanzando a trompicones hacia la luz, más fuerte me di cuenta de que mi imaginación se había quedado corta. Aquel pasillo no era una tosca reliquia como los templos de la ciudad de arriba, sino un monumento de un arte de lo más magnífico y exótico. Espléndidos y vigorosos dibujos y pinturas, osadamente fantásticos, formaban una ininterrumpida combinación de decoración mural cuyas líneas y colores sería imposible describir. Las vitrinas eran de una extraña madera dorada, con frentes de exquisito cristal, y contenían los cuerpos momificados de unas criaturas cuyas formas grotescas superaban los más caóticos sueños humanos. Es imposible dar una idea de tales monstruosidades. Eran de la clase de los reptiles, y sus rasgos corporales unas veces hacían pensar en los cocodrilos y otras en las focas, pero más frecuentemente en seres de los que ni los naturalistas ni los paleontólogos jamás han sabido.
Eran aproximadamente del tamaño de un hombre bajo y sus patas delanteras estaban provistas de unos pies delicados y al parecer flexibles, curiosamente parecidos a las manos y los dedos humanos. Pero lo más extraño de todo eran sus cabezas, cuyo contorno infringía todos los principios biológicos conocidos. No hay nada a lo que aquellas criaturas pudieran compararse convenientemente. Por un momento pensé en compararlas con seres tan diversos como el gato, el perro de presa, el sátiro de la mitología y la especie humana. Ni el mismo Júpiter tenía una frente tan colosal y protuberante, y sin embargo los cuernos, la falta de nariz y la mandíbula como de caimán colocaban a aquellas criaturas al margen de todas las categorías establecidas. Por un momento dudé de la realidad de aquellas momias y casi llegué a imaginarme que eran ídolos artificiales. Pero enseguida decidí que se trataban en efecto de algunas especies paleógenas que habían vivido cuando la ciudad sin nombre todavía existía. Para rematar su aspecto grotesco, la mayor parte de ellas iban suntuosamente vestidas con los más costosos tejidos y profusamente cargados de adornos de oro, joyas y desconocidos metales relucientes. La importancia de aquellas criaturas reptantes debió de haber sido considerable, pues ocupaban un lugar preferente entre los descabellados motivos de los frescos que cubrían las paredes y el techo. Con incomparable destreza el artista las había dibujado en su propio mundo, en el cual tenían ciudades y parques adaptados a sus dimensiones, y no pude por menos de pensar que su historia representada era alegórica, mostrando quizá el progreso de la raza que les rendía culto. Aquellas criaturas, me dije, debieron de ser para los habitantes de la ciudad sin nombre lo que la loba para Roma o algún animal totémico para una tribu de indios. Según ese punto de vista, creí poder descubrir en líneas generales la epopeya de la ciudad sin nombre, la historia de una poderosa metrópolis costera que gobernó el mundo antes de que África surgiera de las olas, y de sus forcejeos cuando el mar se fue retirando y el desierto invadió poco a poco el fértil valle que la sostenía. Me imaginé sus guerras y sus triunfos, sus apuros y sus derrotas, y después su terrible combate contra el desierto, cuando millares de sus habitantes, aquí representados alegóricamente como grotescos reptiles, se vieron obligados a abrirse camino hacia las profundidades, excavando las rocas de un modo maravilloso, hasta llegar a otro mundo del que les habían hablado sus profetas. Todo era intensamente misterioso y realista, y sin duda alguna estaba relacionado con el impresionante descenso que yo acababa de hacer. Incluso reconocí los pasadizos. Mientras avanzaba lentamente por el corredor hacia la luz más brillante, vi escenas posteriores de la epopeya pintada. La despedida de la raza que había morado en la ciudad sin nombre y el valle circundante durante 10 millones de años. La raza, a cuyas gentes les horrorizó abandonar los escenarios que sus cuerpos habían conocido durante tanto tiempo, donde se habían establecido como nómadas cuando la tierra era joven, tallando en la roca virgen aquellos santuarios primitivos en los que nunca dejaron de practicar su culto.
Cuando la luz mejoró, examiné las pinturas más detenidamente, y recordando que los extraños reptiles debían de representar a los hombres desconocidos, cavilé sobre las costumbres de la ciudad sin nombre. Había muchas cosas raras e inexplicables. Aquella civilización, que incluía un alfabeto escrito, había alcanzado al parecer un grado superior al de las civilizaciones enormemente posteriores de Egipto y Caldea, aunque se advertían curiosas omisiones. No pude encontrar, por ejemplo, ninguna pintura que representara muertes o costumbres funerarias, salvo las relacionadas con guerras, violencia y plagas, y me asombró la reserva que mostraban acerca de la muerte natural. Era como si hubiesen promovido un ideal de inmortalidad como una prometedora ilusión. Todavía más cerca del final del pasadizo había escenas pintadas de lo más pintoresco y extravagante, panorámicas de la ciudad sin nombre que contrastaban por su abandono y su creciente ruina, y del extraño nuevo reino o paraíso hacia el cual la raza se había abierto camino excavando a través de la piedra. En aquellas vistas, la ciudad y el valle desierto eran siempre mostrados a la luz de la luna, con un nimbo dorado planeando sobre los muros derrumbados y revelando a medias la espléndida perfección de tiempos pasados, expuestos por el artista espectralmente y de manera esquiva. Las escenas paradisíacas eran casi demasiado extravagantes para ser creíbles, representando un mundo oculto donde siempre era de día, lleno de ciudades espléndidas y etéreos cerros y valles. Al final de todo me pareció ver signos de anticlímax artístico. Las pinturas eran menos diestras y mucho más caprichosas, incluso que la de las más descabelladas escenas anteriores. Parecían indicar una lenta decadencia de la antigua raza, unida a una creciente ferocidad hacia el mundo exterior del cual les había expulsado el desierto. Los cuerpos de aquellas gentes, siempre representados por los reptiles sagrados, parecían ir consumiéndose poco a poco, aunque su espíritu, que mostraban planeando sobre las ruinas a la luz de la luna, aumentaba en proporción. Sacerdotes demacrados, visualizados como reptiles con aparatosos ropajes, maldecían el aire de la superficie y a todos los que lo respiraban, y una terrible escena final mostraba a un hombre de aspecto primitivo, quizá un pionero de la antigua Irem, la ciudad de las columnas, despedazado por los miembros de la raza más antigua. Recordé cómo temían los árabes a la ciudad sin nombre y me alegré de que más allá de aquel lugar las paredes y el techo estuviesen desnudas. Mientras contemplaba el desfile histórico desplegado en el mural, me había acercado mucho al final de aquel corredor de techo bajo y me di cuenta de que terminaba en una gran puerta a través de la cual llegaba la fosforescencia luminosa. Me acerqué sigilosamente a ella y, asombrado en grado sumo, lancé un grito al ver lo que había al otro lado, pues en lugar de otras cámaras más iluminadas, solo había un vacío ilimitado de resplandor uniforme, como es de suponer que cuando se mira desde la cumbre del monte Everest se contempla un mar de niebla iluminado por el sol. Detrás de mí había un pasadizo tan estrecho que dentro de él no podía ponerme de pie. Delante tenía una infinidad de refulgencia subterránea. Desde el pasadizo descendía hacia el abismo un empinado tramo de escaleras, pequeños y numerosos peldaños como los de los oscuros pasadizos que había recorrido,
pero unos cuantos pies más abajo los vapores resplandecientes lo ocultaban todo. En la pared izquierda del pasadizo se abría de par en par una imponente puerta de bronce, increíblemente gruesa y decorada con fantásticos bajorrelieves, que si se cerraba podía aislar todo aquel mundo interior de luz de los sótanos y pasillos en la roca. Miré los escalones y de momento no me atreví a bajar. Traté de cerrar la puerta de bronce, pero no pude moverla. Entonces me dejé caer boca abajo, como la mente inflamada por ingentes reflexiones que ni siquiera mi agotamiento mortal podía desterrar. Mientras estaba tumbado, inmóvil y con los ojos cerrados, con libertad para reflexionar, me vinieron a la memoria con un significado nuevo y terrible muchos detalles de los frescos en los que apenas me había fijado. Escenas que representaban la ciudad sin nombre en su apogeo, la vegetación del valle que la rodeaba y las tierras lejanas con las que comerciaban sus mercaderes. La alegoría de las criaturas reptantes me desconcertaba por su importancia global, y me sorprendía que hubiese sido tan estrictamente aceptada en una historia pictórica de tal importancia. En los frescos, la ciudad sin nombre aparecía con unas proporciones adecuadas a los reptiles. Me preguntaba cuáles habrían sido sus verdaderas proporciones y su auténtica grandeza, y reflexioné unos instantes sobre ciertas singularidades que había observado en las ruinas. Recordé con curiosidad la poca altura de los primitivos templos y del corredor subterráneo, que sin duda fueron excavados así por deferencia a las deidades reptilianas que allí se honraban, aunque forzosamente sus adoradores no tendrían más remedio que reptar. Quizá los mismos ritos exigían arrastrarse como los reptiles para imitar a dichas criaturas. Sin embargo, ninguna teoría religiosa podía explicar fácilmente por qué el pasadizo horizontal en aquel espeluznante descenso tenía que ser tan bajo como los templos, o más bajo, pues uno ni siquiera podía arrodillarse en él. Mientras pensaba en aquellas criaturas reptantes, cuyos horribles cuerpos momificados tenía tan cerca de mí, sentí una nueva punzada de temor. Las asociaciones de la mente son curiosas. Me horrorizó la idea de que, a excepción del pobre hombre primitivo despedazado en la última pintura, la mía era la única figura humana en medio de aquellas numerosas reliquias y símbolos de vida primordial. Pero como siempre me ocurre en mi extraña y errante existencia, el asombro pronto ahuyentó al miedo, pues el abismo luminoso y cuanto pudiera contener planteaban un problema digno del más grande explorador. No me cabía la menor duda de que bajo aquel tramo de escalones particularmente pequeños yacía un mundo misterioso, y esperaba encontrar allí los vestigios humanos que las pinturas del corredor no me habían logrado ofrecer. Los frescos describían increíbles ciudades, cerros y valles de aquel dominio inferior, y mi imaginación le daba vueltas a las magníficas y colosales ruinas que me aguardaban. Mis temores, a decir verdad, se relacionaban más con el pasado que con el futuro. Ni siquiera el horror físico de mi situación en aquel estrecho corredor de reptiles muertos y frescos antidiluvianos, a muchas millas por debajo del mundo que yo conocía y enfrentado a otro mundo de misteriosas luces y nieblas, podía igualar al pavor letal que sentía ante la abismal antigüedad de aquel escenario y de su personificación. Una antigüedad tan enorme que la medición
era su punto flaco. Parecía mirar de soslayo desde las piedras primordiales y los templos excavados en la roca de la ciudad sin nombre, mientras que los más recientes de los asombrosos mapas representados en los frescos mostraban océanos y continentes que el hombre ha olvidado, y en ellos solo de cuando en cuando aparecía algún perfil vagamente familiar. Lo que pudo haber sucedido en los eones geológicos desde que se interrumpieron las pinturas y la aborrecible raza sucumbió con resentimiento a la decadencia, era algo que ningún hombre podría decir. En tiempos la vida había rebosado en aquellas cavernas y en la luminosa región que había más allá. Ahora solo quedaba yo con aquellas pintorescas reliquias y temblaba al pensar en los incontables siglos durante los cuales tales reliquias habían mantenido una vigilia silenciosa y solitaria. De repente, tuve otro acceso de aquel miedo agudo que a ratos se había apoderado de mí desde que vi por primera vez el terrible valle y la ciudad sin nombre bajo aquella luna fría, y a pesar de mi agotamiento me di cuenta de que trataba frenéticamente de sentarme y de mirar hacia atrás en dirección al corredor negro que conducía a los túneles que subían al mundo exterior. Tenía una sensación parecida a la que me había hecho huir de la ciudad sin nombre la noche anterior, y era tan inexplicable como acuciante. Sin embargo, al cabo de unos instantes tuve un sobresalto todavía mayor en forma de ruido inequívoco. El primero que había roto el silencio absoluto de aquellas profundidades sepulcrales. Era un gemido profundo pero débil, como de una lejana multitud de espíritus condenados, y venía de la dirección hacia donde yo miraba. Rápidamente aumentó de volumen hasta que pronto resonó terriblemente a través del pasadizo bajo, y al mismo tiempo noté la presencia de una corriente de aire frío cada vez mayor, que provenía igualmente de los túneles y de la ciudad de arriba. El contacto de aquel aire pareció devolverme al equilibrio, pues inmediatamente recordé las repentinas ráfagas que se habían levantado en torno a la boca del abismo a cada puesta o salida del sol, una de las cuales me sirvió para descubrir los túneles ocultos. Miré mi reloj y vi que estaba a punto de amanecer, de modo que me preparé para resistir el vendaval que descendía rápidamente a su caverna, tal como se había precipitado a ascender al anochecer. Mis temores disminuyeron de nuevo, ya que un fenómeno natural tiende a disipar las elucubraciones sobre lo desconocido. El ululante y quejumbroso viento nocturno entraba cada vez más abundantemente en aquel abismo en las entrañas de la tierra. Me volví a tender boca abajo y me agarré sin éxito al suelo por miedo a ser completamente barrido a través de la puerta abierta hacia el interior de aquel abismo fosforescente. No me esperaba tal violencia.
y cuando me di cuenta de que realmente me estaba deslizando hacia el abismo, me asaltaron 1000 nuevos terrores aprensivos e imaginarios. La malignidad de aquella ráfaga despertó en mí increíbles fantasías. Una vez más me comparé estremecedoramente con la única figura humana de aquel horroroso corredor, el hombre despedazado por aquella raza anónima, ya que los diabólicos zarpazos de aquellas turbulentas corrientes parecían atenerse a una furia vindicativa todavía más acusada porque era en gran parte impotente. Creo que grité frenéticamente cuando me acercaba al final. Casi había enloquecido. Pero si lo hice, mis gritos se perdieron en medio de aquella infernal babel de rugientes vientos espectrales. Intenté arrastrarme de nuevo en dirección contraria a la de aquel invisible torrente asesino, pero ni siquiera podía sostenerme mientras era empujado lenta e inexorablemente hacia el mundo desconocido. Finalmente debí perder del todo la razón, pues me puse a farfullar una y otra vez aquel pareado inexplicable del árabe loco Al-Hazred, que soñó con la ciudad sin nombre. Que no está muerto lo que puede yacer eternamente, y en los eones venideros hasta la muerte puede morir. Solo los severos e inquietantes dioses del desierto saben lo que realmente sucedió. Qué forcejeos indescriptibles y rabatiñas en la oscuridad tuve que soportar. O que Abadón me guió de vuelta a la vida, donde siempre recordaré y me estremeceré con el viento nocturno hasta que el olvido, o algo peor, me reclame. Lo que vi era monstruoso, contra natura, colosal, mucho más allá de todo cuanto el hombre puede concebir y creer, excepto en las silenciosas y detestables horas crepusculares en que uno no puede dormir. He dicho que la violencia de la impetuosa ráfaga era infernal, cacodemoníaca, y que sus voces eran horrendas por la depravación acumulada a lo largo de eternidades de desolación. Al cabo de un rato, aquellas voces, aunque seguían sonando caóticas delante de mí, a mi palpitante cerebro le pareció que detrás de mí adoptaban una forma articulada. Y allá abajo, en aquella tumba de antigüedades muertas, desde hacía innumerables eones, a varias leguas por debajo del mundo diurno de los hombres, escuché las espantosas blasfemias y los gruñidos de demonios de extrañas lenguas. Y al volverme vi, perfilado contra el éter luminoso del abismo, lo que no podía verse en la penumbra del corredor. Una horda de impetuosos demonios de pesadilla, retorcidos por el odio
grotescamente vestidos de punta en blanco, semitransparentes, de una raza que nadie podría confundir. Los reptiles que se arrastraban de la ciudad sin nombre. Y cuando el viento amainó, me sumí en la oscuridad poblada de gules de las entrañas de la tierra, ya que detrás de la última de aquellas criaturas, la gran puerta de bronce se cerró de golpe, con un estruendo ensordecedor de música metálica cuyos ecos se elevaron hasta el lejano mundo de arriba para saludar al sol naciente, como lo saludaba Memnón desde las riberas del río Nilo.